¿Tienes más de 40 años? Este movimiento es mejor que caminar. Reduce la hinchazón en tan solo unas horas. Ana se despertó esa mañana con una sensación que conocía muy bien. Su abdomen estaba pesado, abultado, como si algo dentro de ella estuviera atrapado. Se pasó la mano por el vientre y sintió la presión. No era grasa, era otra cosa. Una presión que venía desde dentro. Intentó respirar profundamente, pero el aire no pareció bajar por completo. A sus 47 años, eso ya era parte de la rutina. Pero esa mañana algo sería diferente. Miró el espejo del baño, el rostro cansado, los ojos hinchados, la piel apagada. No era solo la hinchazón de su vientre, era todo el cuerpo pidiendo ayuda. Ana sabía que algo necesitaba cambiar. ¿Pero qué? Ya lo había probado todo: dietas restrictivas, tés, remedios naturales, paseos matutinos que la dejaban aún más agotada. Nada pareció funcionar durante más de unos pocos días. Fue entonces cuando recordó algo que Ben, un amigo desde hacía años, le había mencionado semanas atrás. También sufría de hinchazón crónica, gases constantes y fatiga que no desaparecía. Pero de repente, al cabo de unas semanas, parecía una persona diferente. La cara está más clara, el abdomen está visiblemente menos hinchado y la energía ha vuelto. Ana le había preguntado qué había hecho y su respuesta fue tan sencilla que no lo podía creer. Cambié un movimiento. Eso es todo. Ella no entendió en ese momento. ¿Qué movimiento? No estaba hablando de ejercicio intenso. No fue entrenamiento con pesas. No fue correr. No fue yoga. Era algo más pequeño, más sutil. Algo que hacía solo 10 minutos al día y que, según él, había sido más eficaz que cualquier caminata de 40 minutos que hubiera realizado. Ana estaba intrigada. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño tenga un efecto tan grande? Ella decidió que lo intentaría, pero antes de eso, necesitaba entender lo que realmente estaba sucediendo dentro de su cuerpo. ¿Por qué no desapareció la hinchazón? ¿Por qué el cansancio era tan constante? ¿Por qué, aunque comía bien, sentía que algo andaba mal? En los días siguientes, Ana empezó a observar más de cerca sus propios síntomas. Noté que la hinchazón empeoraba después de ciertos alimentos: pan, pasta, azúcar. Pero no fue solo eso. Había días que comía bien y aún así amanecía llena. Sentía una leve picazón que iba y venía, especialmente después de las duchas calientes. Había una sensación de pesadez en la parte inferior del abdomen que no podía explicarse únicamente por la digestión. Recordó una conversación que tuvo con Ben. Dijo algo extraño: no se trata solo de lo que comes, se trata de cómo se mueve tu cuerpo, o mejor dicho, qué tan quieto está. Ana frunció el ceño. ¿Qué significó esto? Ella investigó. Leyó sobre cómo el sistema linfático, responsable de drenar las toxinas y los líquidos del cuerpo, no funcionaba por sí solo. A diferencia de la sangre, que es bombeada por el corazón, la linfa necesita movimiento para circular, y no un movimiento cualquiera. Movimientos específicos, que activan los músculos profundos y estimulan el drenaje natural del cuerpo. Entonces comprendió. Caminar ayudaba, pero no era suficiente. El cuerpo necesitaba algo más específico, algo que afectó las zonas donde se acumulaba la hinchazón: el abdomen, la parte inferior del abdomen, la región pélvica. Ana decidió probar el movimiento que Ben le había enseñado. Fue sencillo, es casi ridículo, es tan simple, pero juró que funcionó, y Ana no tenía nada que perder. Ella empezó esa misma noche, 10 minutos antes de acostarse. El movimiento era lento, controlado, centrado en la respiración profunda y en la activación del núcleo, los músculos centrales del abdomen. No fue difícil, pero ella sintió que algo estaba pasando, una ligera presión interna, como si el cuerpo fuera despertado, de adentro hacia afuera. Al día siguiente, Ana amaneció diferente. No estaba completamente curado, pero algo había cambiado. La hinchazón fue menor, no mucho, pero lo suficiente como para que ella lo notara. Y por primera vez en meses, pudo respirar profundamente sin sentir presión. Ella continuó, todos los días, 10 minutos, sin falta. Y entonces sucedió algo inesperado. En la tercera semana, Ana se dio cuenta de que no era solo la hinchazón. La picazón que iba y venía desapareció. El cansancio empezó a disminuir. Se despertó con más energía. La sensación de pesadez en la parte inferior de mi abdomen se estaba disolviendo. Y lo más sorprendente, estaba perdiendo medidas de cintura, incluso sin cambiar su dieta. Ana estaba sorprendida. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño tenga un efecto tan profundo? Volvió a hablar con Ben, y fue entonces cuando reveló algo que ella nunca hubiera imaginado, algo que cambiaría por completo la forma en que entendía su propio cuerpo. Ben la miró y le dijo: Ana, crees que la hinchazón es solo retención de líquidos, ¿verdad? Pero no lo es. Está sucediendo algo más, algo de lo que nadie habla. Ana sintió un escalofrío. Lo que estaba a punto de decirle le abriría los ojos a una verdad oculta sobre el cuerpo humano. Una verdad que explicaría no solo la hinchazón, sino también el cansancio, el picor, las
infecciones recurrentes, la sensibilidad digestiva, todo. Y todo empezó contigo, un desequilibrio silencioso que había estado ocurriendo dentro de ella durante años. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué le reveló Ben a Ana, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que ve su propia salud. Ben le pidió a Ana que se sentara. Tenía algo importante que decir y necesitaba que ella lo escuchara con atención. Comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Ana, has oído hablar de la flora intestinal, ¿verdad? ¿Esas bacterias buenas que viven en tu intestino? Ella asintió. Por supuesto que lo sabía. Todos hablaron de eso. Probióticos, yogures, alimentos fermentados. Incluso había intentado incluirlo en su dieta varias veces. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay otro tipo de organismo viviendo dentro de ti? No son bacterias, son hongos. Y cuando crecen demasiado, el cuerpo comienza a colapsar silenciosamente. Ana frunció el ceño. ¿Hongos? ¿Dentro de él? Ben continuó. Estos hongos siempre han estado ahí, son parte del cuerpo. Pero cuando el equilibrio se altera, por estrés, mala alimentación, falta de movimiento, antibióticos, comienzan a multiplicarse. Y entonces, Ana, comienza el caos. Explicó que estos hongos se alimentan de azúcar y carbohidratos refinados. Cuanto más comes, más crecen. Y cuanto más crecen, más piden comida. Es un círculo vicioso. Liberan toxinas en el cuerpo que sobrecargan el hígado, irritan los intestinos y causan inflamación crónica. Y el resultado, hinchazón, fatiga, picar, gases, sensación de peso, descarga, cambios de humor, todo conectado. Ana sintió que se le revolvía el estómago. Todo tenía sentido. Ella siempre quiso comer dulces después del almuerzo. Siempre sintió que necesitaba pan, pasta, algo que la sostuviera, pero ahora lo entendió. No era ella quien lo quería, era su cuerpo pidiendo alimentar algo que crecía en su interior. ¿Y el movimiento que me enseñaste, ayuda con eso? Ben sonrió. No solo ayuda, es fundamental. El problema, Ana, es que la mayoría de la gente piensa que caminar lo soluciona todo. Y caminar es genial, no me malinterpretes, pero no llega a las zonas profundas donde realmente se acumula la hinchazón. No activa eficientemente la circulación linfática, no masajea los órganos internos, no estimula la eliminación de las toxinas atrapadas en el abdomen. Ana guardó silencio, procesando. Así que eso fue todo. El movimiento que hizo Ben fue dirigido. Trabajó exactamente donde el cuerpo más lo necesitaba, el core, el abdomen profundo, la región pélvica. Activó músculos que estaban inactivos la mayor parte del tiempo, y al hacerlo, aceleró el drenaje linfático, redujo la inflamación y ayudó al cuerpo a deshacerse de las toxinas acumuladas. Pero había algo que Ben aún no le había dicho, algo que estaba sosteniendo. Ana lo notó por la mirada en sus ojos. Había más. Ben, ¿qué no me estás diciendo? Suspiró, se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Se hizo silencio durante unos segundos. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. Descubrí esto de la peor manera posible, Ana. Ella esperó. Hace 2 años estaba peor que tú. Hinchazón absurda. Ya no podía subirme los pantalones. Estaba cansada. Tenía picazones en lugares de los que ni siquiera me atrevía a hablar. Y lo peor fue, comencé a tener infecciones recurrentes. Fui a varios médicos. Nadie me podía dar una respuesta clara. Me hicieron pruebas. Todo estaba normal. Me mandaron a casa diciendo que era estrés, que era la edad, que era normal. Se detuvo. Respiró hondo. Hasta que un día me desmayé en el trabajo. Simplemente me desmayé. Me desperté en el hospital. Y ahí fue donde finalmente descubrieron lo que estaba pasando. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué fue? Mi cuerpo estaba en un estado de inflamación crónica severa. Las pruebas mostraron que mi intestino estaba completamente comprometido. ¿Y la causa? Un crecimiento descontrolado de hongos. Literalmente se estaban apoderando de mi sistema digestivo. Y lo que es peor, estaban empezando a extenderse a otras áreas del cuerpo. Los ojos de Ana se abrieron como platos. ¿Cómo fue esto posible? Los médicos me dijeron que necesitaba actuar rápido, un cambio radical en la dieta, suplementos y, lo más importante, movimientos específicos. Me explicaron que el cuerpo acumula toxinas en la región abdominal, porque la circulación linfática allí es más lenta, y que si no activaba esta circulación manualmente, las toxinas seguirían atrapadas, alimentando la inflamación. Volvió a sentarse, miró a Ana seriamente. Fue entonces cuando comencé a investigar. Descubrí que hay un tipo de movimiento que es mucho más efectivo que caminar para reducir la hinchazón. Se llama movimiento de movilidad funcional profunda. Suena complicado, pero es ridículamente simple. Activas tu núcleo, respiras profundamente, haces movimientos lentos y controlados que masajean tus órganos internos, y en unas pocas horas, tu cuerpo comienza a responder. Ana se quedó con la boca abierta. Ella nunca había oído hablar de eso. ¿Así? ¿Y realmente funciona? Ben la miró intensamente. Ana, en una semana,
Mi hinchazón se redujo a la mitad. En un mes, estaba irreconocible. Las pruebas mostraron que la inflamación se había reducido drásticamente y no estaba haciendo nada lujoso. Solo 10 minutos al día de este movimiento. Y por supuesto, cambié mi dieta. Eliminé el azúcar, los alimentos refinados, los alimentos procesados, pero el movimiento fue lo que realmente lo abrió todo. Ana sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza porque finalmente entendió lo que le estaba pasando. Miedo porque me di cuenta de que había dejado que esto continuara por demasiado tiempo. ¿Qué pasa si ya estoy demasiado avanzado? Ben negó con la cabeza. No lo es. Tu cuerpo es increíble, Ana. Se regenera, se cura solo, pero necesitas darle las herramientas adecuadas. Y el movimiento es una de esas herramientas. Ana guardó silencio. Sabía lo que tenía que hacer. Pero todavía había algo que la molestaba. Algo que Ben había dicho y que no podía quitarse de la cabeza. Ben, dijiste que los hongos comenzaron a extenderse a otras áreas del cuerpo. ¿Qué áreas? Él la miró. Y por primera vez, Ana vio algo en su rostro que nunca antes había visto. Vulnerabilidad. Ana, estaban empezando a afectar mi cerebro. Ella se quedó helada. ¿Cómo esto? Niebla mental, olvidos, dificultad para concentrarse, cambios de humor sin motivo, irritabilidad, ansiedad. Todo esto es causado por las toxinas que liberan estos hongos. Atraviesan la barrera intestinal y entran al torrente sanguíneo, y desde allí pueden llegar a cualquier lugar, incluido el cerebro. Ana sintió que sus piernas se debilitaban. Ella también tenía estos síntomas: la niebla mental, el olvido, la irritabilidad sin motivo. Ella siempre pensó que era solo cansancio, el estrés de la vida. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera su cuerpo pidiendo ayuda a gritos? Ben puso su mano sobre su hombro. Ana, todavía tienes tiempo. Créeme, yo pasé por esto y salí del otro lado. Tú también lo harás. Ana asintió, pero en el interior se avecinaba una tormenta. Necesitaba actuar, y rápido. Pero aún quedaba una pregunta que no quería silenciar. Una pregunta que, una vez respondida, lo cambiaría todo. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué los médicos no explican? ¿Por qué la gente sigue sufriendo en silencio, pensando que es normal envejecer así? Y lo más importante, ¿qué más le ocultaba Ben? Ana salió de la casa de Ben con la mente acelerada. Todo lo que le había contado parecía surrealista, pero al mismo tiempo explicaba perfectamente lo que ella había estado sintiendo durante años. Ella no estaba loca, no estuvo bien, no era solo una cuestión de edad, fue real. Y tenía un nombre, había una razón. Y, lo más importante, había una solución. Decidió que empezaría esa misma noche, pero esta vez lo haría de otra manera. No sería solo el movimiento, sería una transformación completa. Alimentación, hábitos, rutina, todo necesitaba cambiar. Al llegar a casa, fue directamente a la computadora. Comenzó a investigar todo lo que Ben había mencionado: flora intestinal desregulada, hongos oportunistas, inflamación crónica, drenaje linfático. Cuanto más leía, más miedo me daba. No porque fuera complicado, sino porque era demasiado obvio. ¿Cómo nunca había visto esto antes? Encontró estudios recientes que explicaban cómo la falta de movimiento específico en la región abdominal creaba una especie de estancamiento linfático. La linfa, encargada de sacar las toxinas del cuerpo, simplemente dejó de circular correctamente en esa zona. ¿Y el resultado? Acumulación de líquidos, hinchazón persistente, sensación de pesadez, fatiga profunda. Pero lo que más le llamó la atención fue otro descubrimiento. El movimiento que le había enseñado Ben tenía un efecto directo sobre el sistema nervioso. Cuando se hace correctamente, activa el nervio vago, el nervio principal responsable de calmar el cuerpo, reducir la inflamación y mejorar la digestión. Fue como presionar un botón de reinicio interno. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso tenía sentido. Cada vez que estaba estresada, la hinchazón empeoraba. Cada vez que dormía mal, mi abdomen se ponía rígido. El cuerpo estuvo tratando de hablar con ella todo el tiempo. Ella simplemente no sabía escuchar. Esa noche Ana hizo el movimiento por primera vez con plena conciencia. No se trataba simplemente de repetir lo que Ben había mostrado. Era comprender cada respiración, cada contracción muscular, cada sensación interna. Se tumbó en el suelo, puso sus manos sobre su abdomen y comenzó a respirar profundamente. El vientre subía y bajaba. Sintió que la presión interna se movía, como si algo se estuviera liberando. Después de unos minutos, comenzó a realizar movimientos lentos, rotación pélvica, activación profunda del núcleo, estirar la columna. Cada gesto fue gentil pero intencional. Ella no solo estaba haciendo ejercicio, estaba masajeando sus propios órganos internos, estaba despertando el sistema linfático. Y entonces sucedió. Unos 20 minutos después de terminar, Ana sintió algo extraño, una ligera agitación en el intestino, sonidos internos, movimiento, y de repente, una urgencia. Ella corrió al baño, y lo que salió de ahí fue impresionante.
No fue solo una evacuación normal. Era como si el cuerpo estuviera expulsando algo atrapado en él durante mucho tiempo. Ella estaba sorprendida. Ben tenía razón. El cuerpo respondió rápidamente, muy rápido. En los días siguientes, Ana continuó religiosamente. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la noche, y cada día algo cambiaba. La hinchazón disminuyó visiblemente. La sensación de pesadez desapareció. La piel empezó a aclararse. La energía estaba regresando lentamente. Pero no fue solo eso. Algo más estaba sucediendo. En la segunda semana notó que las ganas de comer dulces habían desaparecido. Simplemente desapareció. Pasaba por la panadería y ya no sentía esa urgencia de comprar una barra de pan. Era como si el cuerpo hubiera dejado de pedirlo. Ana recordó lo que había dicho Ben. Cuanto más alimentas a los hongos, más crecen. Y cuanto más crecen, más piden comida. El movimiento ayudaba al equilibrio del cuerpo. Y cuando se equilibró, dejó de pedir lo que no necesitaba. Pero había algo que todavía la molestaba. Una pregunta que no podía salir de tu cabeza. Ben había pasado por todo. Se había desmayado en el trabajo. Había tenido infecciones graves. Y se recuperó. ¿Pero cómo? ¿Solo con movimiento? ¿Solo con comida? Ella sintió que había algo que él no le había dicho, algo importante. Ana decidió que necesitaba hablar con él nuevamente, pero esta vez no aceptaría respuestas a medias. Ella quería saberlo todo. Llamó a Ben, respondió al segundo timbrazo. Ben, necesito saber algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Silencio al otro lado. ¿Acabas de hacer el movimiento? ¿Solo cambiaste tu dieta? ¿O hubo algo más? Ben tardó un poco en responder. Ana sabía que lo había hecho bien. Estaba escondiendo algo. Ana, hay algo que no te dije porque no quería asustarte. Pero como preguntas, te lo diré. Ella esperó. El movimiento y la nutrición eran esenciales. Pero había un tercer pilar, algo que aceleró todo, algo que hizo que mi cuerpo finalmente girara la llave. Ana sostuvo el teléfono con fuerza. ¿Qué fue? Comencé a usar una técnica de respiración específica. No era simplemente respirar profundamente, era la respiración la que oxigenaba profundamente el abdomen, lo que aumentaba la temperatura interna del cuerpo, lo que creaba un ambiente hostil para los hongos. No sobreviven en ambientes bien oxigenados. Ana quedó atónita. ¿Cómo nunca había oído hablar de esto? Ben continuó. Los investigadores que estudian esto lo llaman respiración diafragmática profunda. Se inhala lentamente, se llena el abdomen con aire, se mantiene durante unos segundos y se libera lentamente. Esto aumenta la oxigenación de las células, reduce la inflamación y crea un ambiente interno que dificulta el crecimiento de estos organismos. Ana quedó atónita. Fue tan simple, muy asequible y tan poderoso. ¿Y funciona? Ana, en 3 días de hacer esta respiración junto con el movimiento, mi hinchazón bajó a la mitad. Mi energía se triplicó. Me desperté sintiendo como si realmente hubiera dormido por primera vez en años. Ana sintió lágrimas en los ojos, no por tristeza, de alivio. Finalmente tenía todas las piezas del rompecabezas. Colgó el teléfono y esa misma noche empezó a practicar la respiración. Inspiración lenta, retención, exhalación controlada. Lo repitió durante 10 minutos y al final sintió algo indescriptible, una calma profunda, una sensación de que el cuerpo finalmente comenzaba a sanar. Pero había algo que Ana todavía no sabía, algo que estaba a punto de suceder. 3 días después, Ana se despertó con un intenso dolor en el abdomen. No era la hinchazón habitual, fue algo diferente, más agudo, más preocupante. Intentó respirar profundamente, pero el dolor empeoraba. Intentó moverse, pero no pudo. Ella entró en pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba empeorando? ¿Fue todo lo que había hecho en vano? Pero entonces sucedió algo que ella nunca olvidaría, algo que revelaría la verdad definitiva sobre lo que estaba pasando en su interior, y esa verdad sería aterradora, pero liberador. El dolor no se parecía a nada que Ana hubiera sentido jamás. No fue solo malestar, era una presión profunda, como si algo dentro de ella estuviera siendo expulsado. El pánico comenzó a aumentar. Cogió el teléfono con manos temblorosas y llamó a Ben. Ben, tengo un dolor horrible, tengo miedo. Hubo una pausa, y entonces Ben dijo algo que ella no esperaba. Ana, respira hondo. Eso es bueno. Ella frunció el ceño, confundida. Escucha, yo he pasado por eso. Cuando el cuerpo comienza a limpiarse realmente, expulsa todo de una vez. El dolor que sientes es algo viejo que se está liberando. Ana vaciló, pero confía en Ben. Sigue respirando, lentamente, y trata de moverte. Incluso si tienes dolor, eso es lo que liberará lo que está atascado. Ana se tumbó en el suelo, a pesar del dolor. Puso sus manos sobre su abdomen. Empezó a respirar, lento, profundo. Y entonces, algo empezó a cambiar. El dolor empezó a moverse, el disolver. Ana sintió una oleada de calor, y de repente, una urgencia abrumadora. Ella corrió al baño. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue algo que nunca hubiera imaginado. El cuerpo lo expulsaba todo. Toxinas, residuos acumulados durante años. Fue intenso, pero liberador. Cuando terminó,
Ana se miró en el espejo. Había algo diferente, los ojos más claros y el abdomen, antes rígido, ahora estaba hablando. Luz le envió un mensaje de texto a Ben. Tenías razón. Pasó. La respuesta llegó rápidamente. Bienvenida al otro lado, Ana. En los días siguientes sucedió algo extraordinario. Ana despertó con una energía que no había sentido en años. La hinchazón desapareció. La sensación de pesadez desapareció. La niebla mental se disipó. El mayor cambio no fue físico, fue emotivo. Ana se dio cuenta de que tenía el control de su propio cuerpo. Ya no era rehén de los síntomas. Ella estaba tomando las riendas. Continuó con la rutina. Movimiento por la mañana y por la noche. Respiración profunda. Comer limpio. Y el cuerpo respondió. Pero Ana quería entender más. ¿Por qué funcionó tan bien? Ella comenzó a investigar y descubrió algo que lo cambió todo. El abdomen no es solo grasa, es el centro del sistema linfático. Aquí es donde se concentra el sistema inmunológico. Y cuando esta región se estanca, todo el cuerpo colapsa silenciosamente. Leyó que el intestino es el segundo cerebro. Produce el 90% de la serotonina. Y cuando se inflama, el cerebro también se inflama. De ahí la niebla mental, la irritabilidad. Ana estaba sorprendida. Todo estaba conectado. Cada síntoma era parte del mismo problema, y ella había tratado a cada uno por separado. Pero ahora lo entendió. Ella decidió no guardárselo para sí misma. Otras personas necesitaban saberlo. Ana llamó a Ben. Quiero ayudar a otras personas, compartir lo que he aprendido. Ben sonrió. Ya lo estás haciendo, Ana. Ahora solo te falta contar tu historia. Ana sintió emoción. Tenía la responsabilidad de transmitir esto, pero quedaba una última pregunta. ¿Por qué los médicos no hablan de esto? Ben suspiró. La medicina salva vidas, pero fue entrenada para tratar síntomas, no para entender el cuerpo como un sistema integrado. Ana asintió. ¿Y sabes lo más irónico? La solución siempre ha estado disponible. El movimiento, la respiración, la comida. Pero creemos que la cura viene de fuera, de una pastilla, y olvidamos que el cuerpo ya lo tiene todo. Ana sintió que las lágrimas corrían, de gratitud, por encontrar a Ben, por tener coraje. Ella miró al espejo y vio a una mujer diferente, que había recuperado su salud, tu energía, tu vida, y ahora sabía exactamente qué hacer con él. Han pasado 3 meses desde aquel día de intenso dolor, 3 meses desde que Ana descubrió la verdad sobre su propio cuerpo, y todo había cambiado. Estaba sentada en la misma silla donde pasaba horas sintiendo el abdomen distendido, el cuerpo pesado, la mente confusa. Pero ahora todo era diferente. La hinchazón era cosa del pasado. El poder había regresado. La claridad mental era real. Se sintió viva de nuevo. Ana se miró al espejo y sonrió. No fueron solo las miradas, fue el brillo en los ojos. Era ligereza en los movimientos. Era la sensación de que finalmente ella y su cuerpo estaban trabajando juntos. No uno contra el otro. Pero había algo que la molestaba, un malestar que no desapareció. ¿Cuántas personas sufrían como ella? ¿Cuántos se levantaban cada día con hinchazón, cansancio, picazón, sin entender lo que estaba pasando? ¿Cuántos pensaban que era normal envejecer así? Ana sabía que no podía permanecer en silencio. Ella comenzó a contar su historia, primero para amigos cercanos, luego a conocidos, y la reacción era siempre la misma: shock, incredulidad, y luego esperanza. Una amiga, Mía, se acercó a Ana con lágrimas en los ojos. Ella padecía los mismos síntomas desde hacía años: hinchazón crónica, fatiga que no desapareció, sensación de peso. Ana le enseñó el movimiento, el aliento, el cambio de dieta. 2 semanas después, Mía regresó, y ella fue transformada. Ana, no lo puedo creer. La hinchazón ha desaparecido. Me despierto con energía. Me siento como yo misma otra vez. Ana sonrió. Eso era todo lo que necesitaba oír. Pero la cosa no quedó ahí. Otras personas empezaron a buscarla. Hombres y mujeres mayores de 40 años, todos con historias similares. Todos estaban cansados de vivir con síntomas que nadie tomaba en serio. Todos desesperados por una solución que no viniera de un botiquín. Y Ana compartió, generosamente, sin cobrar nada, simplemente transmitiéndole lo que Ben le había transmitido a ella. Ella enseñó movimiento, explicó cómo activar el núcleo profundo, cómo respirar para oxigenar el abdomen, cómo sentir que se activa la circulación linfática, cómo darle a tu cuerpo la oportunidad de limpiarse. Y las transformaciones sucedieron, uno tras otro. Leo, un hombre de 52 años, había renunciado a sentirse bien. Vivía con el abdomen hinchado, gases constantes, cansancio crónico. Probó la medida durante 2 semanas, y los resultados fueron tan impresionantes que lloró cuando contó a Ana. Pensé que iba a vivir así para siempre. Pensé que era simplemente el cuerpo envejeciendo.
pero no fue así. Era el cuerpo pidiendo ayuda. Y finalmente escuché. Ana se dio cuenta de algo profundo en esos meses. El cuerpo humano es increíblemente resistente. Puede soportar años de abandono, mala alimentación y falta de movimiento. Pero él nunca se rinde. Siempre está esperando la oportunidad de sanar. Y cuando tiene esa oportunidad, actúa con rapidez. Pero había algo más que Ana quería hacer. Quería entender por qué ese movimiento específico fue tan efectivo. Porque no era un ejercicio cualquiera. ¿Por qué fue eso? Habló con Ben otra vez. Ben, ¿qué hace que este movimiento sea tan especial? Ben pensó por un momento. Ana, la mayoría de los ejercicios trabajan los músculos superficiales. Los abdominales tradicionales, por ejemplo, se centran en los músculos externos. Pero el verdadero problema es más profundo. Está en el núcleo interno, en los músculos que sostienen los órganos, que activan la circulación linfática, que masajean el intestino. Y este movimiento logra exactamente eso. Continuó. Cuando haces una rotación pélvica lenta, con respiración profunda, literalmente estás masajeando tus órganos internos, estás moviendo la linfa, estás activando el nervio vago, le estás diciendo al cuerpo, está bien, puedes relajarte, puedes sanar. Ana quedó fascinada. Fue tan simple y al mismo tiempo tan profundo. ¿Y por qué ya da resultados en apenas unas horas? Ben sonrió, porque el cuerpo lo estaba esperando, Ana. Estaba cerrado con llave, y tú simplemente lo desbloqueaste. Es como abrir una compuerta. El agua siempre estuvo ahí, esperando fluir. Ana entendió. Finalmente, todo tuvo sentido. Miró todo lo que había sucedido en los últimos meses, la transformación, las personas a las que había ayudado, la vida que había recuperado, y sintió una profunda gratitud. Pero también sentía una responsabilidad. Ana sabía que no podía llegar a todo, pero podría plantar semillas, podría demostrar que hay otra manera, que el cuerpo no es un enemigo, esa edad no es una sentencia, que los síntomas no son normales. Decidió que seguiría compartiendo, no como un experto, no como un gurú, pero como alguien que ha pasado por eso, como alguien que sufrió y sanó. Y el mensaje era sencillo. El cuerpo tiene una capacidad increíble para regenerarse, pero necesita movimiento, necesita respirar, necesita alimentos que nutran, no que inflamen, y sobre todo, necesita que le escuches. Ana se levantó, fue hacia la ventana, miró hacia afuera. El día estaba claro, el sol brillaba, y sintió que, por primera vez en años, estaba verdaderamente viva. Pensó en todas las personas que todavía estaban sufriendo, quien aún amaneció con hinchazón, quien todavía sentía un cansancio sin fin, quien todavía pensaba que no había solución. Y ella hizo una promesa silenciosa. Seguiría contando su historia, seguiría demostrando que es posible. Esos 10 minutos al día pueden cambiarlo todo, que el cuerpo esté siempre a tu lado, siempre esperando la oportunidad de sanar. Ana cogió el teléfono. Había un mensaje de alguien que no conocía, una mujer llamada Eva. Había oído hablar de Ana a través de una amiga y estaba desesperada. Los síntomas eran los mismos: hinchazón, fatiga, picazón, pesadez. Ana sonrió y empezó a escribir. Eva, entiendo exactamente por lo que estás pasando y tengo buenas noticias. Hay una manera y es más simple de lo que piensas. Te enseñaré lo que aprendí y verás que tu cuerpo es más fuerte de lo que piensas. Ella envió el mensaje y esperó. La respuesta llegó rápidamente. Gracias, Ana. Gracias por no rendirte con nosotros. Ana sintió que se le humedecían los ojos, no por tristeza, a propósito. Había encontrado lo que estaba buscando. No se trataba solo de curar el cuerpo mismo. Fue una oportunidad de ayudar a otras personas a encontrar la suya. Y Ana sabía que eso valía más que cualquier otra cosa. Si este video te ayudó de alguna manera, si te identificaste con la historia de Ana, si sientes que tú también puedes cambiar tu realidad, suscríbete al canal ahora. Estamos aquí para compartir verdades que transforman vidas, verdades que tu cuerpo está esperando que descubra.